Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 29 de julio del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 36 al 43. Interpretación de la parábola de la cizaña. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él le respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles de la misma manera, pues que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de la iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé prudencia, como dice allí en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Oremos juntos, mis queridos hermanos y hermanas. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra y perseverando en ella, de mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, del versículo 36 al 43, donde Jesús nos explica acerca de la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, del 24 al 30. Y nos dice la palabra de Dios: Entonces despidió a la multitud y se fue a casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces aquí vemos cómo Jesús a sus discípulos les explicaba las parábolas privadamente. A la gente en general les hablaba en parábolas, y a sus discípulos les explicaba en privado el significado de la parábola. Él respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, siendo que Jesús nos trae su evangelio, su buena noticia, como dice en Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios, y eso es lo que Jesús nos viene a traer. Y por eso, como nos dice el Señor allá en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en la buena nueva, en esa buena noticia que Jesús nos trae para ustedes y para mí. El campo es el mundo, la semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del diablo. Aquí vemos los hijos del reino de los cielos y los hijos del diablo. Primera de Juan 3:8 dice:
Bueno, de hecho vamos a leerlo rápidamente. La primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo... Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 10. Primera carta de San Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 10. Versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen este es el versículo 10, 1 Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, y quien no ama a su hermano tampoco. Entonces aquí vemos los hijos del reino de Dios y los hijos del diablo. Los hijos que obedecen a Dios y quienes desobedecen. Entonces dice el Señor, el enemigo que la siembra es el diablo. Entonces el enemigo que viene y siembra la cizaña es el diablo. Por eso el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, como dice 1 Pedro 5:8, buscando quien está tibio en la fe, quien no está en unión con Cristo a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de su palabra, quien está débil en la fe, a través ustedes saben que la fe se fortalece a través de la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Entonces, es ahí, o quien está, o bien viviendo con remordimiento por el pasado, con ansias o preocupación por el futuro, porque nos viene a decir San Lucas, capítulo 21, versículo 34, que cuando ustedes y yo nos dejamos llevar de las preocupaciones, estamos totalmente alejando nuestra fe de Dios, porque nos dejamos ganar de las preocupaciones. Decía un sacerdote, cuando uno se preocupa, eso es darle gusto al diablo, y un cristiano no puede darle gusto al enemigo. Muy importante. Entonces, el que siembra es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces dice, la cosecha es en el fin del mundo, cuando va a venir Jesús en su gloria con sus santos y sus ángeles, como dice 1 Tesalonicenses 4:13, 1 Tesalonicenses 4:17, que va a venir el Señor y va a juzgar, va a poner a los buenos a su derecha, a los malos a su izquierda, como nos dice en Mateo 25 del 31 al 46. Entonces, ese es el día de la cosecha. Y aquí nos explica también acerca del infierno, cosa que no muchos quieren hablar de eso, porque piensan que Dios es amor, Dios perdona todo. No, mis hermanos, cuidado, no se confundan. La Iglesia Católica en numeral 1033 enseña la existencia del infierno, y al infierno van todos aquellos quienes libre y voluntariamente deciden alejarse de Dios y dejar de obedecerle y hacer su voluntad. Y dice el numeral 1035 del Catecismo de la Iglesia Católica que el que muere en pecado mortal inmediatamente va al infierno. Y el infierno es un lugar donde no hay retorno. Nos explica ya Lucas 19:31. Ustedes saben la parábola del rico y Lázaro. Cuando el rico muere y va al infierno, Lázaro va al seno de Abraham y el rico le dice, Padre Abraham, manda que Lázaro moje su dedo en agua y toque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Uno está vivo y dos está en tormentos. Eso es el infierno, que trae digamos así, dos penas. Uno, la pena de daño. Dos, la pena de sentido. La pena de daño es el estar para siempre separado de Dios. Y dos, la pena de sentido, que quiere decir que es el tormento en que sufrirán, como Jesús terminará diciendo,
que es ese fuego eterno, donde es el fuego que no se apaga, el rechinar de dientes. En Mateo 25:41 dice Jesús: a los malos le va a mandar a su izquierda y apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, reservado para el diablo y sus ángeles. La existencia del infierno. Segunda de Tesalonicenses 1:9 nos dice que ellos sufrirán para siempre el estar alejados de Dios. Esa es la pena mayor del infierno, que es la pena, como hace un momento mencionamos, la pena, una es la pena de sentido y la otra es la pena de daño. La pena de daño es la pena más grande del infierno. Entonces dice, de la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. Ya estamos hablando de la cizaña que dice el Señor, que son los hijos del diablo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y los obradores de iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Para quien obra el mal, para quien obedece a Dios, para quien conociendo la voluntad de Dios no hace, para quien vive en pecado mortal y no se ocupa de reconciliarse con el Señor, va a haber ese castigo. No nos confundamos. Dios es amor, hay que hablar solo del amor de Dios. Aquí Jesús claramente habla de un castigo, del fuego eterno, que es el infierno, como le cité también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces no es algo que yo me estoy inventando, una línea de pensamiento, es algo que la Biblia lo dice, la Iglesia sí lo enseña. Y es bueno de saber, para que ustedes y yo nos esforcemos por, como dirá Jesús en Mateo capítulo 7, versículo del 13 a 14, entren por la puerta angosta, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta, que es el obedecer al Señor. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Aquel día muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre no expulsamos demonios. Y dice Jesús, yo les diré, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces es muy importantísimo esto. Hoy el Señor nos habla acerca de cómo cuando va a llegar el fin, en la parábola de la cosecha, cómo van a ser separados los buenos de los malos, va a ser separada la semilla de la cizaña, cómo los buenos van a ir a gozar del reino de los cielos y los malos cómo van a ir a sufrir del fuego eterno que no se acaba, nos dirá en Isaías 66:24, del gusano que no muere, el fuego que no se apaga. Eso está hablando del infierno. Entonces, para terminar, dice el Señor, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, el infierno aquí es Jesús lo describe así, que es un lugar de fuego donde va a haber llanto y rechinar de dientes. En el versículo 50, Mateo 13:50 dice, y los echarán en el fuego, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, claramente podemos ver aquí también nos describe Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 21:8, de ese lugar de tormento donde, como claramente nos explica San Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:9, donde vivirán separados eternamente de la presencia de Dios, porque libremente así lo han elegido alejarse de Dios. Y para terminar dice, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Los justos brillarán en el reino de Dios y los malos irán al fuego eterno. No hay intermedios, no hay... Obviamente está el purgatorio, pero estamos aquí hablando de ya cuando sea el fin del mundo, el juicio final. Los buenos
a la derecha de Cristo, los malos a la izquierda de Cristo. Los buenos a gozar del cielo, los malos a sufrir en el infierno, eternamente. Por eso nos dirá San Pablo en Efesios 5, del 15 al 17, no vivan como necios, vivan prudentemente, aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo quiere decir acérquense más a Dios, no saben cuándo les va a sorprender la muerte. Busquen cuál es la voluntad de Dios. Muy importante. Y a veces nosotros podemos pensar, oh no, es que Dios perdona nomás y nos podemos arrepentir. Dice 2 Pedro 3:9, no es que Dios se tarde en cumplir su palabra, o sea, que Dios va a cumplir su palabra, que va a separar a los buenos de los malos, que los buenos van a ir al cielo, los malos al infierno, eso va a pasar. Sino porque es que no pasa aún, porque Dios utiliza de su paciencia para que todos se conviertan. Entonces el Señor quiere nuestra conversión. Muy importante. Estoy trabajando por mi conversión, estoy orando por mi conversión, estoy pidiéndole al Señor por mi conversión, la mía y de mi familia. Si la respuesta es sí, bendito sea Dios. Si no, tenemos que empezar y empezarlo ya. Que el Señor Todopoderoso les bendiga y les proteja. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.